Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo ve esa propuesta, Santiago, de Jaime Nebot? Usted hace una crítica, como mencionaba, y tiene algunos argumentos desde varias aristas. Gracias, Santiago, por estar con nosotros. Y bueno, escuchamos por qué no sería quizás una buena idea que el Ecuador mude a un estado federal. Bienvenido, Santiago. Hola, hola Vero, buenos días con toda la audiencia. Hay varias cosas que creo que se prestan para una discusión interesante sobre el modo de gobierno federal. La primera es que efectivamente, como ha dicho el exalcalde de Guayaquil, en el federalismo el poder no está en el gobierno central, no está en Quito, sino está en Guaranda, en Ibarra, en Guayaquil, en Esmeraldas y 24, etcétera. En este país tan chiquito que tenemos 24 provincias, ¿no? Entonces, esa es la primera idea general. Ujú. Eh, pero hasta ahí suena bastante bien, pero luego hay que tomar en cuenta otra cosa. Cada provincia, asumamos que cada provincia va a ser un estado federal, ¿no es cierto?, alrededor del Ecuador. Cada provincia necesita tener su propia constitución política, aparte de la constitución política del estado, como funcionan los Estados Unidos, en Argentina, en México. Y eso, la primera tensión que me genera es en qué medida se va a compatibilizar las constituciones de 24 provincias con la nacional. Si ahora mismo, con una sola constitución, en el Ecuador se ha convertido casi como ir a una comisaría, con el respeto de las comisarías, la justicia constitucional. Entonces sabemos bien que los problemas que pasan en Quito se resuelven en el cantón más recóndito del país, con un juez que no conoce de materia constitucional. Y yo decía en ese artículo al que hacía referencia, si en el Ecuador ahora mismo es juez constitucional casi hasta el juez de aguas del 40. Claro. ¿Cómo será con la justicia constitucional de cada provincia respecto a la justicia constitucional del Ecuador? Entonces, ahí yo creo que hay un problema enorme y esa es la primera objeción. ¿En qué medida un país con una cultura jurídica tan elemental va a poder compatibilizar eso? Me imagino varios manglar altos por todo el Ecuador, imagínese eso. Muchísimos Manglar Altos y muchísimos otros cantones discutiendo justicia constitucional dentro de la propia provincia, luego tensionando con la con la justicia constitucional del país, estableciendo referentes jurisprudenciales a nivel provincial de un nivel, a nivel nacional de otro nivel. O sea, si ahora mismo es inmanejable, imagínate con 24 países pequeños funcionando dentro de un país, porque básicamente es eso. Hay un segundo tema, y es que como son 24 países, son 24 poderes ejecutivos o 24 gobernadores que les podrías llamar, 24 asambleas o 24 congresos, aparte del nacional. El nacional sigue funcionando y 24 poderes judiciales, además. Wow. Eso tiene una ventaja en términos teóricos, abstractos, pero no prácticos, en el caso nuestro. En términos abstractos es que te genera más competencia política y más espacios para hacer una carrera política. Es decir, tú puedes hacer carrera política en el legislativo de Tungurahua, luego pasar al ejecutivo de Tungurahua y saltar al ejecutivo o al legislativo nacional acá en Quito. Y te permite más movilidad, que los políticos tengan un espacio más grande para moverse y eso es positivo. Pero por el otro lado, en países como este, y Argentina es un reflejo interesante, lo que seguramente se podría dar es que los caudillismos locales no solo controlen la provincia, sino controlen a los diputados del estado de Tungurahua en la ciudad de Quito, de Tungurahua, de Cotopaxi o de Chimborazo, de cualquier provincia. Tomé Tungurahua solo como una referencia. Entonces, si bien, insisto, te generaría un mayor espacio para hacer vida política en lo provincial o federal y en lo nacional, las tensiones respecto a estos caudillismos serían mucho mayores y ese es un segundo tema a considerar. El tercero, que es igual lo más importante, es que como bien dice el abogado Nebot, cada provincia maneja sus recursos. Entonces, a mí en Pichincha no me parece mal porque Pichincha Ujú. puede generar recursos.
Pero ¿cómo se va a mantener, por ejemplo, la provincia de Bolívar, las provincias tradicionalmente pobres del país? ¿Cómo van a generar recursos si no tienen? O las provincias más ricas, por el contrario, ¿no? Van a querer quedarse con esos recursos Ah, y pero no por supuesto, distribuir. es que ellos están contentos, obvio, claro, ellos están contentos. Hay que observar la Argentina, por ejemplo, la diferencia en desigualdad y en pobreza de ciudad capital, de Buenos Aires, ciudad autónoma, respecto a provincias como el Chaco o a regiones como Santiago del Estero, por ejemplo. Las diferencias son abismales. Y en el Ecuador me parece que las cosas irían por ese lado. Entonces, claro, te puedes acomodar en términos económicos tres o cuatro provincias que tienen recursos y el Claro. resto de las provincias, porque ser federal no implica decir ser autónomo, totalmente independiente, es ser parte. Entonces ahí me parece que a las diferencias enormes que ahora tienes en el país se agregarían otras mucho más importantes. Sí, efectivamente, algún tipo de impuestos se pueden generar desde las federaciones, aunque en realidad los impuestos más importantes son del Estado Nacional. Pero la federación de la provincia, nuevamente cito a Bolívar porque es una provincia particular, o la de Cañar, por ejemplo, ¿qué tipo de impuestos puede generar ese municipio si es una provincia pobre, un Estado federal pobre? Y finalmente, el otro tema que está atado a esto, ¿no? Ahora mismo en un Estado unitario, los recursos humanos que tienes, tecnológicos y sobre todo humanos, en la gran mayoría de provincias es ínfimo, es mínimo. No hay recursos humanos, porque los recursos humanos más capacitados se concentran en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil, por ahí en Cuenca y en algunas provincias más. Y esto en un Estado federal sería mucho más notorio. Entonces yo creo que una federación en un Estado como el ecuatoriano, lejos de generar mayor unidad, a lo que tendería es a mayores desigualdades, mayores asimetrías en lo económico y lo social, y en lo político a una crisis de esas sin precedentes, donde tendrías cosas tan folclóricas como que una persona tiene una amnistía en una provincia, pero el rato que quiere saltar a otra provincia ya no tiene la amnistía porque fue otorgada por una legislatura federal. Entonces, yo no creo que el federalismo como concepto esté mal, pero el tema es que no hay que pensar de esa manera como desafortunadamente muchos colegas abogados piensan, sino en función de a qué lo vas a aplicar. Y me parece que en el caso del Ecuador generaría más problemas que beneficios. Amigos, son las 7:31. Estamos dialogando con Santiago Basabe, analista político. Y bueno, yo concuerdo con usted, Santiago, porque además el país es tan pequeño que no me imagino que sea dividido en 24 partes federadas, ¿no? Y cada una con sus propios gobiernos, sus propias cosas. Ahora, quizás algo bueno podría tener esta propuesta que hace Jaime Nebot, y es, por ejemplo, que se pague el Estado central, pague la deuda externa y las provincias, por ejemplo, puedan generar sus propios tributos y tener la libertad de crear sus propios impuestos y hacer sus propias cosas, no sé. Ahí podríamos rescatar algo positivo de todo esto. Ya, pero para recaudar impuestos necesitas infraestructura, necesitas tecnología y necesitas capital humano o talento humano, como le dicen ahora. Eso no está bien distribuido en el país. Ve, Vero y audiencia, a propósito de un proyecto editorial que yo tengo ahora, que estoy conociendo el país por dentro, el 90% de las provincias de este país no tienen una librería, no existe una Increíble. librería. En la capital, de la gran mayoría de provincias no existe. ¿Cómo le puedes pedir a un Estado federal de ese tipo que emita impuestos, que tenga capacidad de recaudación, que tenga capacidad tecnológica para dar seguimiento? Eso es inviable, o sea, abiertamente inviable, salvo dos o tres provincias, Pichincha, Guayas, Azuay, por ahí eventualmente, cuando se va a recaudar. Y el problema viene por el otro lado. Y cuando se tiene que repartir los tributos, ¿cómo se lo va a repartir? Más a las a más grandes y menos a las más pequeñas. Amplías la distorsión. Entonces, nuevamente, yo creo que el modelo como tal no es la objeción, pero me parece que para el caso ecuatoriano, esa precisamente no es la salida. Me parece que generaría bastantes más problemas de los que ya tenemos.
Y bueno, como mencionaba también Jaime Nebot, eso tomaría, si es que se llegase a hacer, tomaría muchísimo tiempo, muchas discusiones y bueno, que se dé, ¿no? Porque a veces en este país hacer cosas resulta bastante complejo y bueno, por ejemplo, hablando del diálogo que siempre se ha querido buscar, es complejo también dialogar en Ecuador. Si es complejo dialogar alrededor de una constitución y para una constitución tienes 20 abogados con 20 opiniones distintas, acá sería discutir lo nacional con lo federal de cada una de 24 federaciones. Entonces, creo que es un tema que no tiene mucha viabilidad, pero sí hay otros que sí generan viabilidad, o son viables mejor, y es el tema de la unidad como país. El país tenemos nosotros un Estado que es el Estado ecuatoriano, pero no tenemos una nación. Acá no existe la imagen de nación. El Ecuador no tiene un día nacional, por ejemplo. No existe. El único día que podría llegar a ser un día nacional es el 24 de mayo, que aglutina costa, sierra, oriente, mestizos, cholos, montubios, afrodescendientes indígenas. Pero no está posicionado en ese sentido. Las Fuerzas Armadas no lo han asumido como un objetivo nacional y los gobiernos mucho menos. Este año, algo vergonzoso, porque no hay otra palabra, es que el bicentenario del 24 de mayo fue absolutamente ignorado por el gobierno. Absolutamente, no pasó nada. Acá en el Ecuador, el Así día que es. puede ser el día nacional, no pasó, no hubo parada militar, no hubo parada militar, mucho menos de otro tipo. Entonces, ahí tienes un espacio de construir, por ejemplo, un referente de nación que nos una a todos en términos históricos, de líderes o de lideresas. No los tenemos, no los tenemos, porque tú tienes por un lado los alfaristas, digamos, que genera una tensión enorme con la gente que está más cercana a García Moreno, que son visiones ideológicas opuestas, respetables las dos. Entonces, ninguno de los dos genera una cohesión nacional. Esa construcción me parece que es interesante y que se podría hacer, sobre todo desde los sectores políticos, anclado a un tema de educación, más que la visión o la idea, me parece, hoy por hoy de una nación federal. Ahora, Santiago, hablando de la reconciliación, de la unidad como país y en estas mesas de diálogo que se han emprendido, que están arrancando con 10 temas en este proceso comisionado de reconciliación nacional, como lo ha denominado el Ejecutivo, ¿y cómo ha visto este arranque de las mesas? Porque también ha habido acusaciones de parte del presidente Lazo y ciertos ministros de este supuesto financiamiento ilícito de las manifestaciones, algo que ha sido rechazado por el movimiento indígena. Y en medio de esto están avanzando estas mesas y esta, como digo, reconciliación nacional, así lo ha denominado el Ejecutivo. ¿Usted ve las condiciones para ese diálogo, para esa reconciliación nacional y avanzar en estas temáticas que se están discutiendo y que arrancaron ya? Ya, siendo honestos, yo creo que hay algunos sectores de la CONAIE y del movimiento indígena interesados en llegar a acuerdos. Hay sectores del gobierno que me parece que también le ponen interés. Pero la posibilidad de acuerdos, de una reconciliación, que me parece es observar la cosa muy coyuntural, pero asumiendo el término que ha utilizado el gobierno, en términos políticos no es lo que le conviene al señor Isa, porque a él lo que le conviene es mantener la tensión, mantener las diferencias, mantener la posibilidad de, de un nuevo alzamiento indígena. Eso es real. Y el señor Isa hará todo lo humanamente posible por mantener las tensiones. Acaba de presentar ya una nueva demanda, ¿no? Una nueva demanda no en términos judiciales, sino en términos de pedidos, que Ujú. es la salida de dos ministros. A esto se va a venir la Comisión de la Verdad que ya está planteada por la Asamblea Nacional, que se está tratando de involucrar ahí a a la Defensoría del Pueblo. Y ya sabemos cuál va a ser el resultado de esa comisión. O sea, no hay que esperar para saber cuál es el resultado. Un resultado evidentemente que va a decir que hubo excesos de todo tipo, solo del lado de la policía y del gobierno, por supuesto, y eso va a terminar con una destitución o enjuiciamiento político del ministro del Interior. O sea, el guión está clarísimo. Entonces, ojalá el gobierno pueda maniobrar en los espacios donde es posible y tratar de aminorar en la medida de lo posible la influencia que puede tener la posición del señor Issa respecto a los acuerdos. Pero, nuevamente, yo creo que a él políticamente no le interesan los acuerdos, no le interesa llegar a una
a una salida pacífica, porque esa no es parte de su libreto está en lo otro, en tensionar, en generar conflicto, en generar caos, él y la gente que está alrededor de él. Ahora, eso es en cuanto al señor Issa que tiene sus intereses y sabemos cuáles, pero ¿qué pasa con el resto del movimiento indígena? Con los otros dirigentes, la FEINDE, la FENOCIN, ellos al menos parece que están abiertos a dialogar, a llegar a acuerdos, a que las mesas y las temáticas fijadas avancen. Sí, yo creo que sí, yo creo que hay un sector del movimiento indígena que es más cercano a la posibilidad del diálogo, hay un sector del movimiento indígena que cree en la democracia, que puede tener reparos en cómo ha operado la democracia, lo cual me parece natural y legítimo, pero que cree que se puede acordar. Y por eso decía, me parece que el trabajo del gobierno estará más bien por esos sectores, tratando de resolver los conflictos más inmediatos desde esos sectores, y de esa manera buscar que la influencia del señor Issa tienda a disminuir. Sí, esa debe ser el guión del gobierno, me parece, en estas comisiones en particular, pero la otra es una política social mucho más amplia que vaya más allá del movimiento indígena, que es fundamental, pero no es todo el país, y que le permita al gobierno bajar las tensiones en alguna medida, al menos en lo que resta de este año, hasta esperar el resultado de las seccionales, que eso va a ser decisivo, me parece, para los 2 años y un poquito más que le quedarán a partir de febrero, marzo. Está complejo el panorama. Y Santiago, una pregunta final. Dado como han pasado las cosas en la Asamblea, que 80 voluntades votaron por destituir al presidente, y bueno, cómo está también la sociedad en general y todo el tiempo que le queda al presidente Lazo en su gobierno, ¿cómo le ve al presidente? ¿Cómo le ve al gobierno? ¿Está debilitado? ¿Cree que después de estas protestas salió fortalecido de alguna manera? ¿Cuál es su percepción? O sea, yo creo que el gobierno enfrenta una crisis muy seria. Va a ser difícil que el gobierno pueda terminar el periodo. Desafortunadamente, me parece que es así. Yo no le veo al gobierno ninguna posibilidad o muy poquitas posibilidades de gobernar en función de la Asamblea Nacional. La oposición de UNES y de Pachacuti, que es recalcitrante, no va a aprobar nada, no va a aprobar nada, salvo que sean proyectos directamente presentados por ellos. Y creo que ese es un desgaste para el gobierno, y al gobierno ahí le queda gobernar vía decretos ejecutivos, vía acuerdos ministeriales, tomar partido por la legislación ya existente, eh, buscar resolver temas que los puede hacer sin necesidad de acudir a la asamblea. Por ejemplo, el tema de la seguridad acaba de darse este hecho ayer, ¿no? De este nuevo personal importante para las cárceles o para los centros de privación de libertad. Esas son cosas importantes que puede hacer, pero creo que el gobierno tiene que ser muy conservador en lo que puede hacer, ¿no? Que va a ser bastante menos de lo que ha ofrecido, porque no tiene condiciones, no tiene condiciones políticas, no tiene condiciones sociales, y en una circunstancia de esa, arriesgarse a tensionar más con la asamblea o con las organizaciones sociales, me parece que va a ser peligrosísimo. Es un gobierno que muy un gobierno de transición, un gobierno que medianamente ordene las finanzas, que mantenga la estabilidad política, que mantenga un nivel aceptable el conflicto social, y no mucho más que eso, porque le faltan largos 3 años además. Si tú estuvieras en el último año de gobierno, bueno, es manejable, Claro, puedes hacer entiendas el cosas. desgaste. Claro, pero tienes 3 años, tienes el 75% del periodo por delante, entonces yo creo que el gobierno tiene que ser muy cauto, porque si no lo es, esta muerte cruzada que no pasó por la asamblea puede darse en cualquier momento en las calles, ¿no? Y las calles no necesitan ni mayorías calificadas, ni mucho menos, sino simplemente una evolución progresiva de movilizaciones, y ya